El Starbucks más lindo del mundo está en Costa Rica y yo me acabo de dar cuenta, mae. Creo que ya me puedo leer así los comentarios de la gente diciéndome, mae, no, está en Nueva York, está en París, está en Chicago, está en Guatemala. Suave un toque. Estamos en Alajuela, más precisamente en la Hacienda Alsacia, lugar donde está el Starbucks más bonito del mundo, según muchísimas personas, el único Starbucks del mundo donde se cosecha, se produce y se sirve el mismo café que aquí se hace, mae. Una locura absoluta, me acabo de dar cuenta de eso ayer mismo y pues hoy vine porque tenía ganas de venir. Recién llegué y lo primero que veo en el parqueo son puros carros así como de lujo, mae. Me imagino que los precios van a estar así como apenas para la cuesta de enero, más o menos, mae. Pero bueno, nos daremos cuenta. Ya conocimos una de las cafeterías más lindas e históricas de Costa Rica. Ahora toca conocer el Starbucks más bonito del mundo, que también está en Costa Rica. Por supuesto, no sabemos pronunciar la R, pero sí tenemos el Starbucks más bonito del mundo, así que vamos a conocerlo. Me da mucha risa porque está como en un pueblito dentro de Alajuela que se llama Dulce Nombre. Mae, yo nunca había venido aquí. Me sentí como en Pérez Celedón, se lo juro, mae, como por unos caminitos así como a la par del bosque. En general me gustó el camino, mae, es como algo muy loco. Y mae, aquí el lugar es increíble. Vi un poco de fotos, no vi tantos videos, pero mae, solo llegar y se siente uno como fino, mae, como esa sensación de que usted está en un lugar fino. Y justo como en los Starbucks, así como de ciudades más grandes, mae, me pareció loquísimo esta mesota enorme, incluso como tipo bar donde se sirve el café. Y esto como que da la sensación de que no es un simple Starbucks, sino como otra franquicia más fina de café. Algo que también había visto en otros Starbucks es que tienen su propia merch, ahí sus propios abrigos, camisitas. Los precios, pues ya se los podrán imaginar un toquecito también cómo están. El típico lugar donde uno como tico se siente un turista, más solo souvenirs. Bueno, aquí voy agarrando un poquito de ideas para las próximas camisetas de Dagas. Y claro que venden el café que aquí mismo producen. Es muy valorado a nivel mundial. Ahorita les cuento un poco más. Qué loco, mae. No sé si es que he ido a muy pocos Starbucks en mi vida, pero mae, he visto en los videos de Starbucks de otros países que tienen como este famoso letrero aquí como que se va actualizando. No sé, como con el café que va pidiendo la gente. Este no se está actualizando. Nada más tiene ahí como una frase, mae, pero igual me parece cool. Tienen una máquina loquísima aquí, no sé qué hace, probablemente café. Bueno, me acaban de decir que es una tostadora de café. Aquí mismo se tuesta el café que se consume en toda la cafetería y también se tuesta el café que venden aquí en estas bolsitas. Ma, están muy bonitas, por cierto. Ma, está como loco, como que sí me siento como en un Starbucks, como si fuera así como full tica la franquicia, pero bonito, por supuesto. Oh, por Dios, la Señora Santísima vista que uno tiene de aquí, tiene hasta una catarata. Por Dios, ¿qué es esto? Mae, estoy completamente loco con esta vista. Estoy acostumbrado a vistas buenas, mae. Tengo el privilegio de ser de Pérez Celedón, de ver montañas así a cada rato. Pero, mae, esto es increíble. Una catarata, no pensé, o sea, no vi en las fotos que había una catarata aquí. Me agarró por sorpresa. Pero, mae, es una vista espectacular. Si hoy en la tarde no estuviera nublada y estuviera así como un solazo hermoso, mae, probablemente me hubiera desmayado aquí del impacto. Se pueden ver aquí abajito como las fincas donde cosechan obviamente todo el café que aquí se hace, como les dije en el inicio, y que de hecho es interesante porque acá en la Hacienda Alsacia ofrecen como una especie de tour por donde lo llevan a uno, no sé, supongo que a coger café, mae, a conocer como todos estos procesos que se dan aquí. No lo vine a hacer, mae, no venía con mucho tiempo, pero está cool, la verdad. Tiene aquí sus sillitas, mae, para que la gente se siente. Dios mío, un café con esta vista, por favor, algo espectacular. Legalmente se siente muy premium, más se siente muy tuanis. Me fascina también porque el lugar está como lleno de arte, más está lleno de pinturas increíbles. Bueno, aquí supongo que es como una parte donde se hace algún proceso del café, que no sé cuál es porque no hice el tour, pero es como todo muy bonito, mae, muy artístico el lugar, eso me encanta. Pero bueno, ya mucha apreciación, yo creo que ya tenemos que ir a lo que vinimos, que es a probar el café. El Starbucks más bonito de Costa Rica tiene el mejor café del mundo. Vamos a averiguarlo. Siempre me da como vergüenza, mae, porque soy el típico que no tiene ni idea de cómo pedir un café de Starbucks, mae. Yo pido como, bueno, me da un café normal y me preguntan tipo de leche y yo,
de la de vaca, porfa. Ma, no sé ni qué pedir. O sea, me acabo de dar cuenta porque se me olvidó que yo hoy no almorcé. Entonces, aparte del café, quiero probar así como el postre o como algo que me llene para no morirme. Uy, mae, ese sándwich se ve bomba. ¿Cuántos aguinaldos costará? ¿Cómo se llama ese sándwich que está como de primero allá? Mae, quiero uno de esos. Bueno, y efectivamente me pasó, mae. Me pedí un café normal, un café americano de toda la vida, pero quiero probar el café de toda la vida de aquí, mae. Que aparte me explicaron que lo hacen con un método súper raro, que es como unas burbujas, como un método japonés. Me pedí un café frío, que pensé que aquí vendían como el típico café frío, el frappe de Starbucks de toda la vida, pues resulta que no. Entonces, literalmente el café frío es, no sé, supongo café con hielo y leche. Y me pedí un sándwich de bacon, pavo y provolón, mae, queso provolón. Al final del video les voy a decir cuánto me costó esto. Barato así, baratísimo no es, mae, pero me lo esperaba peor. Así que vamos a ir a esperar a que se haga el café, mae, y nos lo tomamos aquí en conjunto, el cafecito, como amigos. Sírvase usted su café también. Mae, me llegó la comida literalmente más rápido de lo que me esperaba. Me llegó primero que el café, mae. Uy, mae, ya me llegó el café frío también, literalmente rapidísimo, mae. Les juro, no tengo que esperar más de 5 minutos y ya tengo la comida servida. ¡Qué increíble! Bueno, las burbujitas esas se llaman sifón japonés. No sé, a mí probablemente me va a saber a café, pero se ve cool al menos. ¡Uy, mae! Esa luz que hace lo calienta. Pero es una loquera, no tiene fuego ni nada, solo como que lo calienta. Bueno, conceptos electromagnéticos que yo no entiendo, pero eso está calentando el agua y es simplemente una luz, mae. Ese es el filtro del café. Es esa loquera, mae. Este es el café, no sé si se ve ahí, ya está molido, es el mismo que se hace acá, mae, absolutamente todo acá. Voy aquí, un momento, voy a catar el café sin saber absolutamente nada. Me huele como a café. Estas son las notas del café que nos van a hacer. Tiene cítrico confitado y chocolate con leche. Mae, del café que le hacen a uno viene literalmente el tipo de mata, no sé, probablemente a la hora que se sembró y el día y toda la vara. ¡Uy! Está subiendo, mae. El café se hace arriba. Eso nada más como para hervirlo. El cafezuki. Más siento que sí se hace café en Hogwarts. Probablemente así haga café Harry Potter. Uy. Me están contando que este método de hacer café lo inventó un científico, ma. Imagínese lo que a usted le tiene que gustar el café para hacerse científico, inventarse una manera científica de hacer el café, ma. Lo voy a hacer yo con el ceviche próximamente. ¡Uy, ma! ¿Qué? Lo está como chupando, el cosito de abajo está como chupando el cosito de arriba y está cayendo todo el café. Ma, ya se llenó otra vez toda la burbujita de abajo. Entonces íbamos a catar el café ya realmente. Me dieron como una tacita súper pequeña. Está muy caliente. Si pruebo ahorita, sí, probablemente me lleve una quemada, sí, como increíble. Madre, para catar el café uno literalmente tiene que hacer así y meter la nariz aquí y oler. Eso sí se puede hacer antes, supongo. Vamos a cerrar los ojos y me están diciendo que tengo que conectar el olor del café con algún recuerdo mío. Madre, va a estar increíble. Me puede salir hasta un trauma, madre. Esperemos que no. Sí, no. Me acuerdo de las primeras veces que yo tomé café en la casa de mi abuela, ver a mi abuelo con la panza pelada dándome una taza de café, me recordó eso. Madre, lo que noto es como el tostado. Yo sin saber absolutamente nada, como que queda ese tostadito, que tal vez cuando uno chorrea el café, como que huele a papel, madre. Básicamente no sabemos tomar café tampoco, madre. Hoy lo vamos a descubrir. Vamos a ver. Entonces eso va momento de SMR. Es fuerte. Dice que hay que hacer como este sorbido para que se haga un splash en la boca y poder identificar mejor las notas. Me supo acidito, mae. Este café está como acidito, muy fuerte. Está muy loco. Esto fijo sí es de los que lo despierta uno. Y es una taza entera. Porque tras de todo tengo otro café, mae. Tengo un café frío entero. No ha dormido hoy. Hoy no se duerme, mi gente. Para poder catar bien el café a la hora de usted pegarse el trago, según en qué zona de la lengua usted lo reconozca, como que ahí ya se va dando cuenta del cuerpo, del dulzor y todo esto. Mae, un cuerpo pues amargado. Yo también conozco muchos cuerpos amargados, ex profesores del colegio sobre todo. Mi gente, ya sabemos catar café. Bueno, ahora sí, mae, yo creo que la parte que más estaba esperando, no solamente por la expectativa, sino por el hambre que me cargo, mae. La última vez que comí algo fue hace como 7 horas. Vamos a ver, mae. Es un sándwich, ya ni me acuerdo de qué era. Era de pavo, de provolón, probablemente más cosas. Vamos a ver qué tal sabe un sándwich en el Starbucks más bonito del mundo. Ensaladita porque año nuevo,
cuerpo nuevo o algo así. El fuerte de este lugar no es el café y sé que no es solamente porque tengo mucha hambre, pero el sándwich está increíble, mae. Vamos a probar ahora sí el cafecito frío, mae, que es café normal, pero frío con hielo, mae. Yo que ni tiene azúcar, vamos a ver qué tal. Acabo de aprender a catar, vamos a intentar hacer lo mismo. No me olió absolutamente nada, mae. Más son fuertecitos los cafés. Yo le voy a echar un poquito de azúcar al mío, mae, así como para disfrutarlo un poquito más. Igual está rico, mae. Mientras termino de comer, mae, les cuento algo que me pareció muy cool. Ahora que estamos viendo como este método de hacer café así como científico. Algo que me pareció muy curioso investigando de este lugar, leyendo en internet, es que este lugar, mae, en serio funciona como un centro de investigación científica respecto al café, mae. Donde en serio se investiga sobre el café, valga la redundancia, de plagas que atacan el café y que hacen que, pues, que no pueda crecer y tal. Usted no tuvo infancia, sino tuvo un tío o un abuelo que se vivió quejando de cómo la roya afectaba el café. Y también donde se investiga como posibles formas de cruzar plantas de café para dar mayor productividad, para que produzcan más, para que produzcan mejor café. Mae, una vara loquísima, que hacen de todo. La Hacienda Alsacia es la única finca cafetera que tiene Starbucks a nivel global, mae. Y para 2026, ojito, un laboratorio de sostenibilidad, innovación y aprendizaje. Básicamente, aquí hacen de todo, mae. En 2028 van a abrir también una fábrica de automóviles Starbucks, mae. Se dice que para 2030 van a hacer una asociación con Nvidia, van a empezar a fabricar chips de café. Bueno, tampoco así, mae, pero es muy cool. O sea, aquí hacen de todo, literal, con respecto al café. Y es como un lugar bien importante para Starbucks a nivel global, tanto que si ustedes se meten a la página web, obviamente en inglés para público gringo, mae, se trata incluso de atracción, no sé si decirlo así, porque los Starbucks de Chicago, Nueva York y Seattle, no sé si se dice así, que son los Starbucks más grandes del mundo y que de hecho en Seattle fue donde se creó Starbucks, donde está el primer Starbucks de todo el mundo. Mae, tienen muestras específicas de café cosechado aquí, mae, que se llevan para allá. Qué raro los gringos llevándose cosas de aquí, pero bueno, es como muy cool, mae, es como muy importante para Starbucks a nivel global lo que se hace aquí. Por eso vinimos hoy a descubrirlo y a documentarlo juntos. Pero bueno, mae, todo lo bonito, todo lo impresionante de este lugar evidentemente tiene un precio, más tratándose de Starbucks, mae, que no le venden a usted café sino experiencias. Pues aquí yo creo que sí es literal, mae, porque legalmente es una experiencia loca. Estoy como muy jorobado, parezco como al Rubius, mae. Pero si se preguntaban cuánto cuesta venir aquí a tomarse un cafecito, a lo mejor a almorzar algo, se van a quedar con las ganas porque no sé dónde está la factura. Es mentira porque me llegó al cobro al cel, si les puedo decir. Un café normal americano hecho al estilo japonés, un café frío y un sándwich bastante extravagante pero bien rico me costó nada más y nada menos que 13.900 colones. 14.000 colones por una tomadita de café para una persona. Bueno, yo que me pedí 2 cafés, madre, pero es lo mismo. Son casi sus $30 por una tomada de café para una persona, más el tour. Si usted viene a hacer el tour también para una persona que cuesta $30 más o menos también. Una tomadita de café aquí más el tour le puede salir en $60, 30.000 colones. Usted lo ve bien, usted lo ve un toque caro. Es una experiencia loquísima, es un camino loquísimo aquí, ma, como que uno se siente, no voy a decir en otro país porque Costa Rica es muy lindo y uno lo sabe, pero como que uno se siente en la parte así bonita de Costa Rica, mae. Una experiencia muy loca, la repetiría cuando me vuelva a caer plata, mae, porque la verdad sí está como un toquecillo caro a comparación de otras cafeterías, evidentemente, y pues de otros Starbucks también, por supuesto. Pero bueno, lo dejo a criterio suyo. Usted vendría y pagaría eso por un café hecho de forma curiosa y bonita, eso sí. Y nos despedimos con estas vistas, señores. Si les gustó el videito, si quieren más, si quieren que vaya a otros lugares a conocer, ya saben cuál es, likecito, suscripción, todo lo que dicen los youtubers, y nos vamos a ver mucho este año, se los prometo. Chaito.